Hola a todos y bienvenidos a otra lección en video de PrepMed. En este video vamos a hablar sobre el infarto de miocardio, en particular sobre el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST o STEMI, que es un sistema importante y no solo es muy popular para los fines de prueba, sino que también esconde algunas trampas que podrían hacerte perder puntos fundamentales en la misma. Pero también es importante porque está en la base del día a día de la mayoría de las figuras médicas, especialmente en aquellas que tienen o tendrán que ver con el escenario de urgencias. Así que comencemos. La anemia se define como una disminución en el número absoluto de glóbulos rojos circulantes. Se caracteriza típicamente por una disminución en la concentración de hemoglobina, recuento de glóbulos rojos y o hematócrito. Los valores pueden variar y hablaremos de la población adulta. Sin embargo, es útil tener en cuenta que los valores pediátricos y neonatales son muy diferentes. En la población general se define por valores de hemoglobina por debajo de 12 en hombres y 13 en mujeres. En pacientes embarazadas este punto de corte incluso baja a 11. La base para entender la anemia es el hemograma. Los valores de referencia pueden variar ligeramente según el laboratorio y el estado en el que estemos practicando, pero estos que se encuentran en la diapositiva son los más comunes. El hemograma completo incluye la definición de los niveles de hemoglobina, la definición de los niveles de hematócrito, que es el porcentaje de glóbulos rojos presentes en el volumen total de sangre. También está el cálculo del número total de glóbulos blancos o WBC, que este no nos interesa de manera directa, pero nos puede dar información adicional. También está el cálculo del número de glóbulos rojos o eritrocitos, la evaluación de algunas características físicas como el MCV o volumen corpuscular medio, que es la medida del tamaño medio de los glóbulos rojos, la cantidad de media de hemoglobina o hemoglobina corpuscular media, MCH, que es el cálculo de la cantidad media de hemoglobina que transporta oxígeno en los glóbulos rojos. También está la concentración media de hemoglobina corpuscular o MCHC, que es el cálculo del porcentaje medio de hemoglobina presente en los glóbulos rojos, y la amplitud de los glóbulos rojos o RDW, que es la medida de amplitud de las variaciones en el tamaño de los glóbulos rojos. Los reticulocitos no son un examen que no se solicite de forma rutinaria, y estos son glóbulos rojos inmaduros y su conteo es una estimación directa del funcionamiento de la médula ósea. Lo primero que hay que tener en claro a la hora de abordar la anemia es la clasificación. Entonces, para comprender y diagnosticar la anemia y su causa subyacente, se debe tener una idea clara. Y existen diferentes métodos para clasificar las anemias. El más común se basa en la clasificación que divide las anemias en tres categorías con respecto al MCV. MCV macrocítico, que es superior a 100, el normocítico es entre 80 y 100 y el microcítico es menor de 80. La clasificación basada en esta, o sea, en la disminución del aumento de hemoglobina en los glóbulos rojos, llamada MCH, provoca una disminución o aumento del color y actualmente está bastante en desuso. Pero sobre todo, una anemia hipocrómica nos hará entonces tender a una anemia carencial o una síntesis alterada. Si por el contrario somos médicos y necesitamos entender con urgencia si la anemia es aguda o crónica, es bueno usar la clasificación que les acabo de decir. Sin embargo, podemos comenzar a establecer el concepto de que las dos principales causas de anemia son un problema de producción o un problema en la destrucción o pérdida de hemoglobina. La clasificación, que como hemos dicho es la más común, basada en la medición del MCV. Recuerden que divide la anemia en las tres categorías que habíamos dicho anteriormente. Entonces, el MCV nos dice el tamaño promedio de los glóbulos rojos examinados, indicando si son normales, anormalmente grandes o anormalmente pequeños. En la práctica clínica, el MCV será una de las primeras informaciones disponibles, por lo que la morfología seguirá siendo un elemento importante de clasificación y diagnóstico. Las causas de la anemia son muchas, algunas mucho más comunes como la anemia por deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de folato, algunas más raras como las consecuencias a defectos hereditarios intrínsecos y extrínsecos. Incluso las causas de la anemia moderada pueden ser diferentes de la anemia grave, que generalmente ocultan patologías más complejas como la anemia clásica o la anemia hemolítica. Al pensar en la etiología de la anemia también, siempre es correcto recordar
que algunas causas son más frecuentes en diferentes poblaciones y o grupos demográficos. Por ejemplo, es más probable que se diagnostique un defecto hereditario desconocido o de talasemia en un niño pequeño, mientras que en una persona mayor se puede tener sangrado gástrico con mayor frecuencia que conduce a una anemia o una anemia, en este caso por deficiencia. Es importante recordar que algunos medicamentos pueden causar anemia, como las sulfonamidas y el metrotexato, y algunas condiciones externas como el embarazo, insuficiencia renal, enfermedad hepática y el abuso de alcohol también pueden provocar anemia. Para recordar las causas más comunes de las anemias microcítica o macrocítica, existen estas dos mnemotécnicas que pueden ser de utilidad. Está el Iron Last para microcitos y el FAT-RBC para macrocitos, así que estúdiela. Desde el punto de vista fisiopatológico, las anemias se dividen en dos grandes familias. Está la anemia debida a la disminución de la producción de hemoglobina y las anemias debidas a la reducción del tiempo de supervivencia de los glóbulos rojos, que luego se dividen en anemia por aumento de la destrucción o secundaria a pérdida de sangre. Si el problema es la producción insuficiente o ineficaz de glóbulos rojos, tendremos un número bajo de reticulocitos en sangre periférica, siendo los reticulocitos los precursores inmaduros. Si el problema es en cambio de carácter hemorrágico o hemolítico, vamos a tener una hiperactividad medular que intentará compensar la carencia y por lo tanto un aumento del número de reticulocitos. Las anemias por reducción en el tiempo de supervivencia de los glóbulos rojos secundaria a la pérdida de sangre son quizás las más fáciles de entender. Cuando la pérdida de glóbulos rojos es mayor que la producción, tenemos anemia. El sangrado agudo, secundario a úlceras o eventos traumáticos, hemorroides, un ciclo muy intenso o incluso después de una cirugía o transfusiones recurrentes, ciertamente vale la pena vigilarlo en un entorno hospitalario. De hecho, todos los factores o estos factores tienden a investigarse durante la historia clínica y el examen objetivo. El sangrado crónico es más insidioso porque muchas veces puede pasar desapercibido y es muy común, sobre todo en el paciente anciano, que no sabe que tiene divertículos, pólipos o a veces alguna que otra neoplasia. La hemólisis se define como una destrucción prematura que luego provoca una reducción de la vida útil de los glóbulos rojos, es decir, menos de 120 días. Nuevamente, la anemia ocurre cuando la producción de la médula ósea ya no puede compensar la supervivencia reducida de los glóbulos rojos. La hemólisis puede ser extrínseca, es decir, causada por una fuente externa al eritrocito, y los trastornos extrínsecos de los glóbulos rojos generalmente se adquieren. También la hemólisis puede ser intrínseca, es decir, debido a un defecto interno en el glóbulo rojo. Las anomalías intrínsecas de los glóbulos rojos pueden ser hereditarias. Los defectos intrínsecos de los glóbulos rojos pueden causar hemólisis, y estos incluyen alteraciones de la membrana del glóbulo rojo, afectando el citoesqueleto o la síntesis de lípidos. También la deficiencia enzimática de enzimas glucolíticas, defectos de la síntesis de hemoglobina, que causan talasemia o hemoglobinopatías, defectos de membrana adquiridos secundarios, por ejemplo a hemoglobinuria, paroxística nocturna, y por otro lado están los defectos extrínsecos que implican anomalías congénitas de los lípidos de membrana, o los opuestos que son secundarios a factores externos, por ejemplo, mediada por anticuerpos, secundario a un trauma mecánico de glóbulos rojos, secundaria a infecciones como la malaria, secundario a daño químico como el envenenamiento por plomo y una convulsión a un secuestro esplénico. Las anemias debidas a la producción reducida de hemoglobina, como se mencionó anteriormente, se caracterizan por un recuento de reticulocitos inadecuadamente bajo para el grado de anemia y son causados por 4 mecanismos principales: trastornos de la proliferación y diferenciación de células madre, trastornos de la proliferación y maduración de eritroblastos, síntesis defectuosa de hemoglobina, que si provoca una síntesis defectuosa de hemo tendremos la anemia ferropénica. Si tengo una síntesis defectuosa de globina, entonces voy a tener una talasemia. Están los mecanismos desconocidos o múltiples
y en esta clase encontraremos algunas de las anemias más comunes, entre ellas las anemias deficientes, pero no por ello menos importantes. La Organización Mundial de la Salud establece que la anemia es una reducción del nivel de hemoglobina por debajo de 12 gramos sobre decilitro. Una clasificación posterior define su gravedad y la divide en el grado leve, que está entre 11 y 10, moderado, entre 10 y 8, y severo, que es menos de 8. La presencia de una sintomatología depende del grado de anemia, pero también del estado de salud general del paciente. Es decir, es más probable que un niño con anemia moderada sea asintomático que un anciano con comorbilidades. La clasificación de gravedad obviamente también subyace en el proceso de toma de decisiones con respecto a la necesidad de transfundir, pero hablaremos de eso más adelante. La presentación clínica de la anemia es muy variada. De hecho, los individuos sanos pueden tolerar una pérdida del 20% de su volumen sanguíneo sin síntomas significativos, debido al vasoespasmo reflejo y la redistribución del flujo sanguíneo. Por lo tanto, la anemia suele ser asintomática. Sin embargo, los signos y síntomas clásicos del síndrome anémico son disnea de esfuerzo, fatiga, palidez, taquicardia, angina de pecho, deterioro de crecimiento en anemia crónica y dolor de cabeza y episodios sincopales o sensación de mareo. Además del hemograma, nuestra principal arma es el examen físico o anamnésico, ya que un buen cuadro clínico nos puede ayudar en el diagnóstico. Obviamente no todos los signos y síntomas están presentes al mismo tiempo, pero la presencia de uno o más están ahí. Entonces un paciente con anemia hemolítica puede presentar orina oscura, ictericia, historia de los cálculos biliares pigmentados, hepatoesplenomegalia, hemosiderosis, úlceras en los pies, crisis aplásica, hemolítica o megaloblástica, y la anemia plástica, por otro lado, puede presentarse con una presencia de diátesis hemorrágica, presencia o antecedentes de infecciones recurrentes, ausencia de adenopatías, ausencia de hepatomegalia o esplenomegalia, y así sucesivamente. La anemia ferropénica, que como hemos dicho es la más común, puede darse con uñas y cabello quebradizos, quelitis angular, glositis atrófica, síndromes de piernas inquietas. La quelitis angular es una enfermedad de la piel que afecta las comisuras de la boca, que se manifiesta con una molestia y dolorosa fisura. La glositis atrófica, por su parte, es una enfermedad que afecta la lengua y presenta un aspecto liso y plano debido a la anulación de las papilas. Una hemorragia que causa anemia, por otro lado, se caracteriza por mayugaduras laterales, que es el signo de Grey-Turner, hematoma umbilical, el signo de Cullen, melena o hematoquesia, signos de choque, taquicardia y presión del pulso reducida. Una anemia por deficiencia de B12 tiene algunas similitudes con la ferropénica, pero en particular los pacientes pueden presentar mielosis funicular, que es una anuropatía periférica con una disminución de la sensibilidad en las piernas. Una anemia megaloblástica, que también incluye ya la deficiencia de vitamina B12, pero no solo eso, en general puede causar llagas orales, sangrado de mucosas, parestesia, ataxia y glositis atrófica. Dos signos que nunca deben ser subestimados. Si el paciente tiene ictericia, yo sospecho de enfermedades que afectan al hígado, hemoglobinopatías, hemólisis, y si el paciente tiene púrpura o petequias, una leucemia aguda, trombocitopenia o anemia aplásica. Por ello, como hemos dicho, la historia clínica, además del examen físico, puede identificar características que aumentan la probabilidad de diagnósticos específicos. Los tres pasos básicos son identificar condiciones médicas subyacentes conocidas y medicamentos que causan anemia, antecedentes familiares de un tipo específico de anemia, investigar dieta, es decir, la dieta vegana que carece de vitamina 12, los viajes, es decir, infecciones parasitarias adquiridas, también las infecciones y sangrado, menstruación abundante, melena o hematoquesia. El siguiente paso se basa en el hemograma. Se debe recolectar sangre para pruebas de hemograma auxiliares, es decir, estudios de hierro, vitamina B12, niveles de folato, antes de que el paciente reciba una transfusión de sangre, ya que los productos sanguíneos pueden alterar los resultados del estudio.
Lo primero que debemos hacer es, una vez evaluada la presencia de valores bajos de hemoglobina, mirar el volumen corpuscular medio y definir si la anemia es microcítica, normocítica o macrocítica. Esto nos va a ayudar porque el proceso de diagnóstico es diferente dependiendo de la clase de anemia involucrada. Después de la confirmación de la microcitosis en el hemograma, el paso promocional es solicitar el perfil marcial y, en particular, los niveles de ferritina sérica. Si el nivel de ferritina es bajo, sospechamos anemia por deficiencia de hierro y es prioritario identificar la causa subyacente de la anemia, excluyendo, por ejemplo, el cáncer gastrointestinal. Si a nivel de la ferritina sérica no es consciente con la anemia por la deficiencia de hierro, el siguiente paso en la evaluación debe incluir la medición del nivel de hierro sérico y la saturación de transferrina. La anemia por deficiencia de hierro sigue siendo probable si el nivel de hierro sérico y la saturación de transferrina disminuyen y la TIBC aumenta. Por otro lado, si el nivel de hierro sérico está disminuido y la TIBC y la saturación de transferrina están disminuidas o son normales, es más probable que haya anemia por enfermedad crónica. Si el diagnóstico no está claro, entonces hacemos una electroforesis de hemoglobina que puede identificar el rasgo de talasemia beta y las causas hereditarias menos comunes de la microcitosis. La electroforesis de hemoglobina se puede considerar arriba y la evaluación de niños y adultos jóvenes en quienes el rasgo de beta-talasemia es más común. La biopsia de médula ósea no se realiza de forma rutinaria, pero debe considerarse si los sideroblastos en anillo están presentes en el frotis de sangre periférica para investigar la presencia de una anemia sideroblástica. Está también la trombocitopenia, leucopenia o pancitopenia inexplicables y están presentes en esta. Y existen numerosas formas inmaduras de glóbulos en el PBS. Y la siguiente tabla resume el diagnóstico más probable con respecto a este perfil marcial. Estúdiela bien. Tras la confirmación de la normocitosis en el hemograma, en este caso el examen fundamental es la solicitud de un recuento de reticulocitos. Los recuentos de reticulocitos normales bajos, que son menores al 2%, indican una producción de glóbulos rojos ineficaz o reducida, o una anemia hipoproliferativa. En este caso hay que pedir los niveles séricos de eritropoyetina y si la EPO ha aumentado, entonces se sospecha de una anemia aplásica. Ahora, si los niveles de EPO son bajos, pues hay que estar más orientado a la anemia secundaria a un sangrado o a una enfermedad crónica, requiriendo así toda una serie de pruebas de segundo nivel. Evidentemente, si con el hemograma se conocen valores de creatinina alterados, pues entonces podemos tener ya una uremia o una anemia secundaria a una insuficiencia renal crónica. Si el recuento de reticulocitos está elevado, entonces primero hay que reevaluar la historia en busca de evidencia o pérdida de sangre aguda o crónica. Entonces hay que comprobar los niveles de hemólisis y de bilirrubina en estos casos. En particular, para las anemias normocíticas es necesario correlacionar la hemoglobina con los demás parámetros del hemograma. La presencia de citopenia en una de las o más líneas celulares, la presencia de leucocitosis y o plaquetas, nos puede orientar en una anemia secundaria a alguna enfermedad de la médula ósea. Por lo tanto, en este caso es necesaria la biopsia de médula ósea, para el diagnóstico. Algunos pacientes pueden tener síndromes anémicos con poblaciones duales, y estos pacientes tienen un BCM normal con un valor camuflado por la presencia de múltiples mecanismos juntos. En la anemia microcítica, por lo tanto, es útil solicitar todos los marcadores, es decir, perfil marcial, valores de B12 y de folato, etc. También es posible que una anemia carencial temprana se presente como normocítica. Una vez que se identifica la macrocitosis, la historia y el examen físico ayudan a reducir el diagnóstico diferencial. La primera prueba que se debe solicitar en este caso es el frotis en sangre periférica, pero para simplificar el proceso se recomienda solicitar directamente el conteo de reticulocitos y valores de vitamina B12. Si hay megaloblastos en el frotis periférico, podemos tener una deficiencia de B12 o de folato.
y si estos valores son normales, una anemia inducida por medicamentos, algunos medicamentos utilizados para tratar trastornos convulsivos, cáncer y enfermedades autoinmunes, pueden conducir a una deficiencia de folato. Si por el contrario los megaloblastos están ausentes en el frotis, es necesario evaluar los reticulocitos. La hemorragia o hemólisis es la causa más probable y si el recuento de reticulocitos es alto, pero la recuperación de la anemia también provoca un aumento en el recuento de reticulocitos, entonces tenemos un diagnóstico respaldado por valores hepáticos anormales. Cuando la historia y el examen físico, el frotis periférico, el nivel de B12 y el recuento de reticulocitos no han conducido a un diagnóstico obvio, considere un panel metabólico completo para buscar enfermedades hepáticas y renales y la hormona estimulante de la tiroides para los trastornos de la tiroides. Sin embargo, la médula ósea se recomienda en las siguientes situaciones. Los niveles de B12 y folato son normales y la anemia es megaloblástica. Trombocitopenia, leucocitopenia o pancitopenia inexplicables y existen numerosas formas inmaduras de los glóbulos en PBS y por lo tanto puedo tener un diagnóstico dependiendo de cómo se presente la médula, ya sea la médula hipercelular con hiperplasia de las 3 líneas celulares y médula grácea hipocelular. La morfología del frotis de sangre periférica puede ser útil para el diagnóstico. Los esferocitos son glóbulos rojos esféricos sin un área central de palidez y suelen ser un poco más pequeños que el tamaño promedio de un glóbulo rojo normal. Tienen mayor fragilidad osmótica, factor evaluado por la prueba de fragilidad osmótica que es positiva en esferocitosis hereditaria y anemia hemolítica autoinmune. La prueba directa contra antiglobulina, o sea, la prueba de Coombs, los distingue entre sí y el resultado es positivo en anemia hemolítica autoinmune y negativo en esferocitosis hereditaria. Las células elípticas de forma ovalada son características de la insuficiencia de hierro, anemias megaloblásticas y algunas hemoglobinopatías. Los estomatocitos son glóbulos rojos que tienen una hendidura transversal y estroma por el centro y son característicos del alcoholismo. Los glóbulos rojos drepanocitos de las células falciformes se vuelven rígidos y la superficie es irregular y fácilmente toman la forma de una hoz, obviamente característica de la anemia de células falciformes. Los codocitos, también llamados células diana, se denominan así por la presencia de bandas circulares pálidas en su interior y son especialmente típicos de talasemia. Los esquistoitos son glóbulos rojos fragmentados, típicos de la anemia hemolítica autoinmune, anemia hemolítica microangiopática, macroangiopática y talasemia. Los dacriocitos, en formas de lágrimas, son típicos de la mielofibrosis primaria. Los poiquidocitos, en cambio, son propios de anemia ferropénica y talasemias. Ahora, la verdadera pregunta es entonces, ¿cuándo decido transfundir? Premisa que cada uno tiene reglas muy precisas sobre la transfusión de componentes sanguíneos y que las pautas españolas en las que se basan estas diapositivas no se actualizan desde hace mucho tiempo ya. Aquí están los criterios dentro de los cuales se recomienda transfundir en una anemia aguda. Es importante recordar que en adultos una unidad de glóbulos rojos concentrados aumenta la hemoglobina en aproximadamente 1 gramo sobre decilitro y el hematócrito en un 3%. La pérdida de sangre de menos de 15% de volumen generalmente no requiere transfusión. La transfusión se vuelve necesaria en más del 30% y salva vidas para pérdidas superiores al 40%. Cuando la pérdida está entre el 15 y el 30%, hay una taquicardia compensatoria y la transfusión solo puede estar indicada en presencia de una anemia preexistente o una patología cardiopulmonar. También es posible utilizar la hemoglobina sola como factor de riesgo con un HB menor a 6 gramos sobre decilitro, que esto requiere transfusión. Entre 6 y 10 se evalúa la necesidad, mientras y mayor a 10 no requiere de transfusión. En la anemia crónica, tanto el contenido de 2,3-DPG en los glóbulos rojos como el gasto cardíaco y la frecuencia respiratoria aumentan. Por este motivo, la necesidad de transfundir para valores de hemoglobina mayor a 8 gramos sobre decilitro es rara.
La etiopatogenia siempre es necesaria en estas patologías para poder utilizar terapias alternativas a la transfusión. Y en presencia de una disminución de la oxigenación debido a una función cardiovascular o respiratoria anormal, pues entonces se puede considerar un umbral de transfusión superior a 8. En pacientes sometidos a tratamiento de quimioterapia o radioterapia, en los que no se puede esperar o utilizar el efecto de eritropoyetina, pues se puede sugerir un umbral transfusional de 10 gramos sobre decilitro. Por otro lado, la talasemia requiere un umbral transfuncional de 9 a 9,5 para asegurar un equilibrio entre la inhibición de la eritropoyesis de médula ósea y la sobrecarga importante de la terapia transfusional. Para mayor información, aquí les dejamos los URL y también de dónde sacamos toda esta información para elaborar estas diapositivas. Y muchas gracias por su atención. Les recordamos que estos videos usted lo puede encontrar en PrepMirTube, la página de inicio, y también en YouTube lo puede buscar, y tenemos las aplicaciones por Android y por iOS para que pueda estudiar desde cualquier plataforma. Así que nos vemos en la siguiente video lección.